con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó cuentas a sus servidores. Se acercó él, el que había recibido 5 millones, y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. El Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder 1 millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1 millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 33º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios sale a nuestro encuentro para cuestionarnos efectivamente qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hacemos con lo que Dios nos da constantemente. Pero sobre todo y ante todo, ¿qué hacemos con el don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y a través del cual ha puesto el amor en nuestros corazones para que sepamos amarle a Él sobre todas las cosas y para amarnos entre nosotros como verdaderos hermanos? Hoy, dentro del marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el Evangelio nos habla de este hombre que se fue de viaje, ¿verdad? Este hombre que se va de viaje y que va a depositar su confianza en estos 3, digámoslo así, administradores, siervos, amigos, conocidos, familiares de él, para que efectivamente estos pudieran producir aquello que hasta este momento se había producido con lo que los había dejado. Y es importante darnos cuenta cómo Dios pone en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestras manos, no solamente los dones materiales, sino ante todo y sobre todo el don de la vida, el don de la fe, el don de la esperanza, el don de la caridad, que nos hace capaces de descubrirnos
como verdaderos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. El viaje de Jesús al inicio de la parábola, Él habla de un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Este viaje evoca el misterio mismo de Cristo, Dios hecho hombre que sale precisamente del Padre, viene a tomar la condición de hombre, la condición de esclavo, pasa por la vida como uno de tantos, pero que es un digno y fiel administrador de los dones que Dios le ha dado también a él. Este viaje evoca el misterio mismo de Dios hecho hombre, su resurrección y su ascensión al cielo. Dios desciende, Dios se encarna en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Dios va viviendo una vida perfectamente humana como hombre en Jesús de Nazaret, y Él va manifestando precisamente la fidelidad a Dios, la gracia que recibe de su Padre, pero este salir, este encarnarse, lo va a conducir por un camino de cruz. Un camino de cruz que lo hace capaz de vivir en plenitud el don de la vida, el don de la entrega, el don del amor, el don de la misericordia. Un camino de cruz que lo va a llevar a la muerte, pero que en esta muerte se va a ver reflejada la verdadera vida a través de la resurrección. Es importante pues darnos cuenta cómo tras la resurrección de Jesús, Él asciende a los cielos a tomar posesión del reino que ya le pertenecía desde antes de la creación del mundo, pero que al mismo tiempo nos hace entender que la fidelidad a este Dios nos hace volver a Él. Y entonces los talentos que Él pone en nuestras manos no son ni los 10, ni los 5, ni el millón del que nos habla el Evangelio, sino el don precisamente del Espíritu Santo y la vida que nosotros podemos ofrecer. Por lo tanto, Cristo Jesús, al concluir su jornada terrena, Jesús emprende su viaje de regreso hacia el Padre para antes de permitir, nos entregó sus bienes, antes de partir nos da sus bienes, un auténtico capital, nos dejó a sí mismo en la Eucaristía, se quedó en su palabra, se quedó en la iglesia, se quedó en los hermanos, se quedó en los sacramentos, se quedó, ¿verdad?, para que nosotros verdaderamente recordáramos y experimentáramos ese amor, esa misericordia de Dios para con nosotros. Y para colmo, antes de irse, nos regala a su madre como madre nuestra, y al mismo tiempo, tras su resurrección, nos envía precisamente el don del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar su obra en el mundo. De esta manera, nosotros podemos entender que si Dios nos da el Espíritu Santo para continuar su obra en el mundo, significa el compromiso que ahora nosotros tenemos de dilatar ese reino. El compromiso que nosotros tenemos de ser testigos del reino, el compromiso que nosotros tenemos de generar ese reino. Es una misión personal, una misión que Dios ha dado a cada uno, una misión que Dios ha otorgado de acuerdo a las capacidades que cada uno tengamos, y que sin lugar a dudas son unas capacidades inmensas. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos va a confiar cosas, el Señor no solamente nos va a dar o hacer dones materiales, sino que el Señor nos va a dar la vida. Y entonces, en la vida cotidiana, nosotros hemos de ir generando este mundo, este reino, esta compasión, esta paz, esta justicia que es necesario que vivamos en medio de nosotros. El apóstol Pablo en la segunda lectura nos dice: cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida de Cristo, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió los dones a los hombres. De acuerdo al recipiente es lo que se recibe.
Cuanto más grande sea mi recipiente, más grande será la gracia que voy a recibir. Cuanto más pequeño, ¿verdad? Pues menos gracia voy a recibir. Y entonces entendemos como recipiente nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu, que nos hace capaces de acercarnos a Dios, de sabernos amados por Él, de sabernos misericordiados por Él y de saber ir transformando las estructuras de injusticia, de maldad, de muerte, en estructuras de paz, de justicia, de vida, de compasión, de fraternidad unos para con otros. Jesús recibe todo, absolutamente todo de manos del Padre. Y Jesús lo quiere compartir con nosotros, ¿sí? Esta riqueza que Jesús recibe no se la apropia, no se la queda, sino que la comparte. Y el mayor signo precisamente es la salvación que viene a traer a la humanidad. Él nos enseña cómo ser hijos, obedeciendo a sus padres. Él nos enseña cómo ser hermanos. Ya no los llamo siervos, sino amigos o hermanos, porque son hijos del mismo Padre. Él nos enseña cómo perdonar, ¿sí? Él nos enseña cómo ser instrumentos de salvación. Él nos enseña cómo ser instrumentos de compasión. Y finalmente nos viene a decir, sean santos, porque su Padre es santo. Entonces, la forma de vida, el estilo de vida de Cristo Jesús nos va conduciendo siempre con una mirada a la eternidad. Nosotros hemos de estar absolutamente convencidos de que no vamos a quedarnos en este mundo. Sería muy miserable la persona que aspire a quedarse en este mundo y que haga de este mundo su reino. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido de trascendencia, no tiene un sentido de vida eterna, no tiene un sentido de plenitud. Porque si en esta vida podemos vivir, ¿verdad?, tan plácidamente, tan bellamente, ¿verdad?, pues cómo no será en la plenitud de la vida. Pero para ello hay que poner en juego nuestros talentos, de tal manera que todo aquello que contribuya en la consecución del reino, todo aquello que contribuya para que nosotros podamos entrar en el reino de nuestro Padre, es aquello que nosotros hemos de poner para este bien, para alcanzar este reino. La salvación ya nos ha sido dada, la salvación nos fue dada en Cristo Jesús y es la única certeza, queridos hermanos. Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a dejar abandonados, Dios no se va a olvidar de nosotros, pero Él ha puesto la salvación en nuestras manos y nos ha dado esos talentos para que nosotros podamos cultivarla, para que nosotros podamos ir caminando hacia ella. Pero la parábola que hemos escuchado nos dice también que llegó el Señor y arregló cuentas con sus servidores, con sus siervos, con sus amigos, con quien sea, ¿verdad? De tal manera que no es solamente, bueno, te doy este don, te doy este regalo, tú sabes lo que haces con él y se acabó. No, vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él ha depositado en nosotros, de la configuración que Él ha hecho de nuestra persona, ¿sí? Y de la fidelidad que nosotros hemos manifestado a Él. Y entonces, ¿verdad? Pues de hecho, al primer viaje hacia el Padre, seguirá otro que Jesús realizará al final de los tiempos, cuando volverá en gloria y querrá encontrarnos de nuevo para ajustar cuentas. Es verdad, Cristo Jesús ha vuelto al Padre, decíamos, tras su resurrección, ascendió al cielo y está en la gloria del Padre. Pero también es verdad que va a volver. Es verdad que va a venir, es verdad que Cristo Jesús vendrá ya no como Salvador, nos dice la Sagrada Escritura, sino como juez. Y esto no podemos perderlo de vista, no para que nos infunda miedo, no para que nos infunda terror,
sino para que seamos las personas más libres del universo. ¿Sí? Vendrá como juez y aquel momento, aquel día, aquel tiempo será el más hermoso, el más glorioso para nuestra vida, porque podremos decirle: me diste una vida, la cuidé, la protegí, la amé, la respeté, y aquí está una vida en plenitud que me hace capaz de ser santo como tú. Entonces descubro que el vivir en la libertad de los hijos de Dios no solo significa no hacer lo que yo quiero, no hacer lo que a mí me gusta, no hacer lo que a mí me apetece, sino lo que va en la consecución de ese reino del que venimos hablando. Y entonces, si nosotros estamos viviendo en coherencia con este reino, en coherencia con este llamado que en definitiva Dios nos hace, ¿qué importa el momento de cuando venga a mi encuentro el Señor? ¿Qué importa si es ahorita, si es dentro de 1 hora, si es dentro de 10 años o dentro de 50? Si yo finalmente toda mi vida ha de estar orientada a eso, preparada para este encuentro, ¿sí? Él va a venir a pedirnos cuentas, ajustar las cuentas de la historia e introducirnos en la alegría de la vida eterna. Y entonces debemos preguntarnos: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este momento, en su segunda venida? ¿Qué pasaría si Cristo Jesús en este momento lo viéramos descender del cielo, ¿sí?, para recapitular en sí todas las cosas, ¿sí?, y pedirnos cuentas a la humanidad entera? Miren cómo vivimos, en medio de guerras, de discordias, de maldad, de mentira, de vaciedad humana, donde no nos vemos como verdaderos hermanos, donde eso de la fraternidad universal pareciera un idealismo, donde pareciera que no es fácil, y donde cada quien, ¿verdad?, vamos detrás de nuestros propios y muchas veces miserables intereses, y donde cada quien hacemos nuestra vida al margen de los demás, sin importarme el otro, como mi hermano, como mi hermana. Y el otro no me refiero al que esté en África, sino al que vive conmigo, ¿sí?, en la relación de familia, en la relación entre padres e hijos, entre esposo e esposa. ¿Qué pasaría si en este momento Cristo Jesús viniera, ¿sí?, a pedirnos cuentas a todos? ¿Cómo le presentaré yo? ¿Cómo me presentaré yo ante esta cita a la que no puedo llegar tarde? A misa podré llegar tarde, no sé si aquí lleguen tarde o no, ¿verdad? Pero bueno, cada quien sabrá. En las iglesias donde yo vivo casi siempre llegan tarde. Entonces, a esta cita no voy a poder llegar tarde. Será la única a la que tenga que llegar puntual. ¿Por qué? Porque esta cita no depende de mí. Esta cita depende de Él, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, ¿cómo me va a encontrar? Esto nos lleva precisamente a ese segundo momento, al viaje de nuestra vida. ¿Qué camino recorremos nosotros en nuestra vida? El camino de Cristo Jesús, ese del que hemos hablado al principio de esta reflexión. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos, como uno de tantos. Ese es el primer recorrido, ¿sí?, donde este Dios se nos manifiesta totalmente vulnerable, totalmente dependiente, donde es un Dios que no está por encima de nadie, un Dios que incluye a todos, que salva a todos, que ama a todos, que comparte con todos. Un Dios que nos encamina precisamente por el sendero de la paz, del bien,
de la justicia, de la verdad, de la compasión. Un Dios que nos dice que Dios es Padre y que nos ama. Y que cuando Jesús hablaba a sus discípulos de su Padre, les hablaba con tal experiencia, con tal alegría, con tal fortaleza, que le van a decir: muéstranos al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque las acciones de Jesús manifestaban precisamente al Padre. Este Dios en Cristo Jesús que nos habla que en la casa de nuestro Padre hay muchas habitaciones y que Él fue a prepararnos un lugar. Queridos hermanos y hermanas, vivimos, caminamos en orientación a este reino. Somos capaces, ¿sí?, de deshacernos, de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, en una palabra, para empezar a andar el camino del Evangelio. Soy consciente de que efectivamente, ¿verdad?, el egoísmo no me hace ser feliz. Y de esto es signo el último de los servidores, aquel en quien depositó 1,000,000 o los que hayan sido y lo guardó. Porque sé que cosechas lo que no has sembrado. A ver, si yo te lo estoy dando, ¿sí?, si yo lo he puesto en tus manos, es porque sé que tú lo puedes hacer. Y ese es mi trabajo y esa es mi siembra, que tú seas capaz de ser auténticamente libre y te haga responsable de lo que yo he puesto en tus manos. Yo te salvé, yo te di la vida, yo te di la felicidad. ¿Y tú qué haces con ella? ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la felicidad? ¿Qué haces con la salvación que Dios te ha dado? Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa. ¿Y por qué Dios permite la guerra? ¿Y por qué Dios permite el hambre? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué Dios permite la situación en tal o cual familia, en tal o cual hijo? Dios ni lo permite ni lo quiere. Dios nos hizo libres. Y Dios no nos va a engañar jamás. Seguro que sufrirá por todo esto junto con los que sufren, pero al final ha puesto, decíamos antes, el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y es este amor el que nos pone, ¿verdad?, en un camino, en un sendero de santidad, de entrega, de verdad, de humildad, de sencillez, para que nosotros podamos presentarle al Señor estos talentos. Los talentos que son para la vida eterna, pero que se hacen visibles aquí en la tierra. Pidamos al Señor, pues, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que esa fe, esa esperanza, esa caridad, ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, sea el móvil para que nosotros podamos caminar presurosos al encuentro del Señor, pero sin atropellar y sin pasar por alto el amor a nuestros hermanos. Que así sea.